1 de enero de 1945. El mundo celebraba un nuevo año, pero en el pequeño pueblo de Genogne, Bélgica, la guerra decidía escribir una de sus páginas más oscuras. Allí no hubo fuegos artificiales ni promesas de paz. Aquella mañana, prisioneros alemanes desarmados fueron obligados por las fuerzas estadounidenses a formar filas. Algunos apenas eran adolescentes, otros veteranos de un ejército derrotado que ya no combatía. Desconcertados, esperaban las órdenes de sus captores. Y en el momento en que estuvieron todos alineados frente a las fuerzas del tío Sam, llegaron los disparos y luego el silencio. Because Hitler, out of desperation, orders that no quarter is to be granted, which means that combatants will not be taken prisoner but killed. German Waffen-SS soldiers commit a number of massacres in Belgium. Some of these soldiers, however, will pay for these crimes with their own lives. La historia de esta brutal venganza comienza en diciembre de 1944. La guerra parecía decidida. Las tropas aliadas avanzaban desde el oeste, el ejército rojo desde el este, y Berlín ya se sentía condenada. Los altos mandos en Washington y Londres comenzaban a hablar del fin del Reich. No obstante, Hitler tenía un último golpe preparado. El 16 de diciembre, los tanques alemanes irrumpieron en los bosques de las Ardenas, en la frontera entre Bélgica y Luxemburgo. Los nazis tomaron por sorpresa a las tropas estadounidenses, que no esperaban una ofensiva en medio del invierno más crudo del siglo. Su objetivo era partir las líneas aliadas, capturar Amberes y forzar una negociación de paz. Era una maniobra audaz, casi suicida. La última ofensiva nazi no desataría solo fuego, sino también odio. Durante semanas, la nieve se tiñó de rojo. Los caminos desaparecieron bajo la tormenta. El aire helado no diferenciaba entre aliados y enemigos. Las líneas se desdibujaban y el frente era un laberinto de pinos, trincheras congeladas y cadáveres. En los bosques helados de Bélgica, el infierno se vistió de blanco. Los combates fueron cuerpo a cuerpo, viscerales, sin cuartel. Reinaba la confusión. Las radios fallaban. Algunos soldados disparaban antes de preguntar. Y allí, el miedo se mezcló con el resentimiento. In one day, the enemy smashed through the defenses of the American First Army on a 45-mile front and was fighting deep into Luxembourg and Belgium. In 24 hours, the initiative changed hands, and the German army, which had put the word blitzkrieg into all languages, unleashed its desperate offensive. El avance del Tercer Reich fue brutal, y cuando su desesperación se enfrentó a la furia aliada, se perdió la humanidad por completo. Lo sucedido en el pueblo de Malmedy fue un claro ejemplo de ello. SS soldiers immediately began firing upon the US troops, who panicked. Those who did not escape, including medical personnel, quickly surrendered. After being searched and relieved of their personal possessions, the US soldiers were lined up in 8 rows in a field at the crossroads. Survivors of the atrocity recall that a group of approximately 120 US prisoners of war stood in the farmer's field when the SS soldiers fired machine guns at the grouped American. Ahora bien, aquella matanza de prisioneros estadounidenses perpetrada por tropas de las SS encendió una chispa que pronto se volvería un incendio. La batalla de las Ardenas dejó más de 80.000 bajas estadounidenses y casi 100.000 alemanas. Fue la última gran apuesta de Hitler y su último gran fracaso.
Pero lo que quedó atrás no fue solo destrucción, fue un campo fértil para la venganza. When the Germans left the site, at least 84 US soldiers were dead. Just over 40 Americans survived the incident, known as the Malmedy Massacre, either by fleeing into the woods or pretending to be dead. When news of the killing spread among American forces, it aroused great anger among frontline troops. One American unit even issued orders that no SS troops or paratroopers will be taken prisoner but will be shot on sight. La línea entre justicia y represalia comenzó a borrarse. Se inició el camino a Genogne. El 1 de enero de 1945, mientras el mundo despertaba entre brindis y promesas de un nuevo año, los campos congelados cercanos a Bastogne seguían oliendo a pólvora y sangre. Allí, entre colinas nevadas y árboles desnudos, la 11ª División Blindada del Ejército de los Estados Unidos avanzaba con la fuerza de un vendaval vengativo. Ese día, entre 60 y 80 soldados alemanes fueron capturados en las afueras del pueblo. La mayoría pertenecía a la Wehrmacht, no a las SS. Algunos eran apenas adolescentes reclutados a la fuerza en los últimos meses del Reich. Estaban agotados, hambrientos, sucios, pero principalmente desarmados y rendidos. No eran peligrosos, eran prisioneros, pero eso no bastó para salvarlos. We had been held up at a little town. We were supposed to just walk through it, and the Germans stopped us dead. We just couldn't crack it. Eventually, artillery came in, sort of leveled the houses. They finally surrendered and they came out and sort of lined up, and per usual, no one knew what was going on. Por las convenciones de Ginebra firmadas años antes en nombre de la humanidad, los nazis capturados debían ser tratados con dignidad. Pero en ese invierno salvaje, el derecho internacional se congeló junto a los cuerpos que cubrían el bosque. Sus manos alzadas no serían suficientes para evitar los fusiles. Testigos dirían después que los cautivos se alinearon sin resistencia, obedientes. Que algunos incluso sonreían creyendo que el sufrimiento había terminado. Pero el uniforme alemán los condenó aunque ya no tuvieran armas. En los ojos de muchos soldados estadounidenses no había diferencia entre un joven de la Wehrmacht y un verdugo de Malmedy. Y parece que ese era el caso del líder de aquella unidad norteamericana, tal como recuerda este soldado. We had a new battalion commander, just graduated from West Point, and he lined them up and said, "I want you to shoot him." And I was horrified. Quite a few of us were horrified. And I went to him and told him, that this was against all international law and humanity. Esa mañana las reglas dejaron de importar. Las convenciones de Ginebra no cruzaron el bosque. La guerra, tal como debía pelearse, se quebró en algún punto entre Bastogne y Genogne. Los soldados alemanes no fueron escoltados a un campo de prisioneros. No hubo registro ni interrogatorio. En lugar de eso, fueron conducidos a un claro nevado a las afueras del pueblo. Allí, en medio del silencio cortado por el crujido del hielo, comenzaron los últimos momentos de sus vidas. Algunos testigos afirmaron que se les obligó a cavar sus propias tumbas, con las manos entumecidas entre tierra congelada y nieve. Otros dijeron que solo se les alineó como si esperaran una instrucción más, pero no llegó una orden de alto, solo de fuego. My good buddy, who I'd spent so much time with, grabbed me and said, "This nut'll shoot you. You better quit, knock this off." And he got enough guys and they shot these, about 25 prisoners.
It was a terrible thing to see. And I talked to a lot of my buddies who had shot these guys, and they were horrified too. Cada disparo fue una sentencia sin juez. Uno por uno, los cuerpos cayeron sobre la nieve. No hubo misericordia. Fue un crimen a sangre fría, un acto de venganza oculto tras la bruma del combate. Algunos intentaron correr, pero no llegaron lejos. Las balas los alcanzaron entre árboles y arbustos congelados. Nadie salió con vida. Chenogne no fue un acto de guerra, sino una matanza. Una respuesta silenciosa al horror de Malmedy, alimentada por el dolor, la rabia y la idea de justicia distorsionada. Aquel campo que días antes solo conocía el peso de la nieve se convirtió en una tumba colectiva, y el viento se encargó de borrar las huellas, mientras que la mayoría de los estadounidenses miraban hacia otro lado. Staff Sergeant John F. Ague, who was present during an action near Chinon, described the killing of German prisoners by American troops, saying, "Some of the boys had prisoners line up. I knew they were going to shoot them, and I hated this business. There must have been 25 or 30 German boys in each group. Machine guns were being set up. These boys were to be machine gunned and murdered. We were committing the same crimes we were now accusing the Japs and Germans of doing. Going back down the road into town, I looked into the fields where the German boys had been shot. Dark, lifeless forms lay in the snow." No hubo informes ni preguntas. En los documentos de guerra del 1 de enero de 1945, Chenogne no existe. Los prisioneros alemanes no fueron registrados. La masacre no figura en los archivos militares. Ningún oficial estadounidense escribió una palabra sobre ella. La verdad murió junto a los cuerpos, y el silencio la enterró. Las órdenes eran claras: no hablar de lo que pasó, no comentarlo entre escuadrones ni filtrarlo al mando. En plena ofensiva del Reich, con la moral pendiendo de un hilo, nadie quería escándalos. Nadie quería mártires alemanes. El crimen fue ignorado porque los asesinos llevaban la bandera ganadora. Pasaron semanas, meses y luego décadas. Ninguna investigación se abrió. Ningún tribunal pidió explicaciones. Los culpables regresaron a casa como héroes. Algunos recibieron medallas. Otros guardaron el recuerdo en lo más profundo de su memoria, donde ni las pesadillas se atrevían a entrar. La prensa únicamente se encargaba de remarcar el dolor causado por los nazis durante la última ofensiva de Hitler. We lost more than jeeps and half-tracks, tires and shells, tanks and guns. We lost men. 78,000 in dead, wounded, missing. Unarmed and defenseless American prisoners, comrades of these men, fell to the machine guns of our enemies. Pero el silencio no dura para siempre. Años más tarde, la verdad comenzó a ver la luz poco a poco. Tal vez uno de los casos más simbólicos fue el del diario personal del general George S. Patton, leyenda viviente del ejército estadounidense. Este dejó constancia de lo que se prefirió callar. No habló de culpables ni escribió detalles. Solo una frase: hubo algunos incidentes desafortunados en los que se disparó a los prisioneros. Espero que podamos ocultar esto. Patton sabía de lo que se trataba, un crimen registrado en tinta, pero no en la justicia. Aquel comentario, perdido entre páginas de logística y estrategia, dice más por lo que omite. No hay indignación, no hay condena, solo resignación, como si la masacre fuera un exceso inevitable, una mancha menor en la maquinaria de la victoria.
El comandante cayó y con su silencio avaló la impunidad. Pero los años no solo envejecen cuerpos, también ablandan conciencias. Con el paso del tiempo, veteranos que durante décadas habían guardado sus memorias bajo llave comenzaron a hablar. Algunos lo hicieron en entrevistas, otros en cartas personales. Fue entonces cuando los fragmentos empezaron a encajar. Investigadores, periodistas y académicos comenzaron a seguir esas migas esparcidas. Así fue como Genón emergió entre los susurros. Los datos eran escasos. No había registros oficiales. No existía una lista de los prisioneros ejecutados. Pero el patrón se repetía. El 1 de enero de 1945, soldados estadounidenses habían fusilado a decenas de alemanes desarmados. Y nadie lo había impedido. Nadie lo había castigado. La maquinaria de la muerte simplemente había avanzado paso a paso. La historia no pudo esconder el crimen para siempre. A partir de los años 80, pequeños artículos empezaron a mencionarlo. Historiadores militares más rigurosos comenzaron a incluir la masacre en investigaciones sobre crímenes de guerra aliados. El relato oficial de una guerra justa y limpia empezaba a agrietarse. La memoria, aunque tardía, vino a exigir su espacio, pero no hubo disculpas ni homenajes. Ningún gobierno reconoció formalmente lo ocurrido. Solo quedó una verdad incompleta, incómoda y sin justicia. Un crimen sin condena, una masacre sin nombre, pero ahora al menos con historia. Porque mientras el mundo repite los nombres de Hiroshima, Dresde o Auschwitz, Genón permanece como una advertencia silenciosa. Los vencedores también cargan con sus sombras. Con el tiempo, la historia de Genón también ha demostrado cómo la justicia fue reemplazada por venganza y de qué manera los crímenes de unos desataron los de otros. Y es que debemos recordar que aquella atroz matanza fue el resultado de la masacre cometida apenas 2 semanas antes. Las ejecuciones en Malmedy fueron obra del salvaje avance alemán, principalmente una unidad de élite de las Waffen-SS encabezada por el fanático coronel Joachim Peiper. Su reputación lo precedía. Implacable, despiadado, obediente hasta la médula del Reich. El 17 de diciembre de 1944, tras un breve enfrentamiento cerca del cruce de Bugny, un grupo de soldados estadounidenses fue capturado. Estaban desarmados, rendidos. Eran poco más de 80. Se les ordenó formarse en un campo abierto, nevado, a las afueras del pueblo. Y allí, sin previo aviso, comenzaron los disparos. La ráfaga de ametralladoras fue fatal, y a pesar de las súplicas, todos los esfuerzos por sobrevivir fueron en vano. No obstante, la gran diferencia con la venganza que llegaría días más tarde en Genón fue que este acto sí fue llevado ante la justicia. En 1946, en el campo de concentración de Dachau, convertido en tribunal militar estadounidense, comenzó uno de los juicios más importantes contra criminales de guerra nazis, el de la masacre de Malmedy. 73 miembros de las Waffen-SS fueron acusados formalmente, todos relacionados con el brutal asesinato de 84 prisioneros estadounidenses. Entre ellos, el nombre más resonante fue precisamente el de Joachim Peiper, apuntado como el autor intelectual y gran responsable del crimen. La justicia fue implacable. 43 de los acusados recibieron penas de muerte. Otros fueron condenados a cadena perpetua o largas penas de prisión. El mensaje era claro:
la barbarie tendría consecuencias. En Dachau, los vencedores mostraban al mundo que los crímenes de guerra no quedarían impunes. Sin embargo, con el tiempo, muchas de las penas fueron conmutadas. Las ejecuciones se detuvieron por presiones políticas y dudas sobre los métodos utilizados para obtener confesiones. The reason was that during the course of the proceedings, Piper claimed that the American war crimes investigators had beaten the defendants, coerced them into signing confessions, given them mock trials, and intimidated their families. These accusations, which became the subject of heated dispute, haunted the trial. De todas maneras, el juicio quedó marcado como un precedente clave. Los crímenes de guerra debían ser juzgados incluso después del combate. No obstante, mientras los asesinos de Malmedy fueron juzgados, los de Genogne fueron protegidos. Cuando se leían veredictos y se ajusticiaba a los culpables del bando vencido, en los archivos del ejército de los Estados Unidos no aparecía una sola línea sobre los prisioneros ejecutados por las fuerzas aliadas. Nadie fue acusado. La justicia fue selectiva. Solo los derrotados enfrentaron tribunales. Malmedy y Genogne fueron reflejos opuestos en un mismo espejo. Dos masacres, dos bandos, una sola condena. La historia juzgó a unos y encubrió a otros. La historia de la Segunda Guerra Mundial está escrita por los vencedores, pero en las grietas de sus páginas hay verdades que aún sangran. Genogne no fue una aberración aislada, fue la confirmación de que la guerra transforma incluso al libertador en verdugo. No se trató solo de venganza, se trató del lado más oscuro de la victoria. Porque cuando el enemigo se rinde y aún así muere, ya no es una guerra, es una masacre. Y por más que el tiempo pase, la historia no puede ser selectiva. Recordar Genogne no mancha la memoria aliada, la completa y la obliga a ser honesta. Así llegamos al final. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo todos los secretos de la historia militar.